Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy estoy con Pedro Campos, autor de Sufrir un poco menos, su última novela. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por estar aquí. Hola Alberto, muy bien, gracias, contento de estar por acá y pues nada, vamos a platicar. Claro que sí, vamos a platicar sobre cómo sufrir un poco menos. Pero es un libro donde tú nos das un contexto, pero también nos pones a aplicar esa parte de lo que leímos, ¿no? Con una serie de ejercicios que ya una vez que tenga el libro en físico, obviamente los voy a seguir porque cómo sufrir un poco menos me gustó muchísimo. Hay una nota al principio de la obra donde mencionas cómo nace este libro, pero me gustaría que nos platicaras aquí aquí, ya que estás con nosotros, que nos platicaras cómo nace este último libro tuyo. Sí, mi libro Cómo sufrir un poco menos, sabiduría budista para la vida, para enfrentar la vida, ese es el subtítulo, sabiduría budista para enfrentar la vida, es pues el resultado de mi práctica personal con la meditación y con el budismo. Yo soy alguien que ya tiene un tiempo meditando y que además, pues, la meditación me llevó a estudiar el budismo, a no solamente estudiarlo, sino aplicarlo en cómo enfrento la vida y mis relaciones y mi trabajo y la cocina cuando se ensucia, o sea, en todos los Ujú. aspectos de mi vida siempre hay algo que siento que el budismo me puede ayudar a hacer con más calma, con una visión más completa de las cosas y no tan sesgada. Entonces, pues yo tenía ganas de compartir con más personas cómo es que esta sabiduría budista me ayuda a mí, pero cómo puede ayudarle a otras personas, independientemente si se quieren considerar budistas o no, o si quieren saber más de budismo o no. O sea, no, realmente lleva el título de budismo el libro porque pues quiero apuntar de dónde viene lo que estoy sacando, pero no es un libro así tal cual sobre budismo, es más bien como para que las enseñanzas que podemos aprender ahí nos funcionan en la vida diaria. Muy padre la parte donde mencionas que pues esto es algo de lo que yo hago, pero pues tampoco olviden que pueden acudir con un profesional de la salud. Entonces, eso me parece maravilloso porque creo que en esta época actual que vivimos con estrés, con prisas, con ansiedad y con todos esos sentimientos horribles, creo que desconectar un rato ayuda y justo hice aquí un par de anotaciones, empezando con las cuatro nobles verdades que te llegan a caer como un balde de agua fría, porque a veces, aunque sabemos que existen, decidimos omitirlas y es donde llega esa segunda flecha a atacarnos y nos hace que nuestro sufrimiento se sienta más, ¿no? Entonces, antes de iniciar de lleno con los de las cuatro nobles verdades, dices que llevas tiempo practicando el budismo. ¿Cuánto tiempo llevas practicando estas técnicas de budismo? ¿Y cómo Sí, pues llegaste ahí? claro, es que realmente no sé cómo contar el tiempo porque algo que suelo decir es que yo ya era budista sin saber que era budista, o sea, yo ya estaba haciendo cosas que el budismo propone sin haberles puesto un nombre o sin haberlas, digamos, englobado dentro de la práctica, ¿no? Entonces, pero siendo más puntual, yo empecé con mi práctica de meditación en el año 2015, más o menos, empecé a meditar, entonces son como 10 años con una práctica de meditación que desde luego tiene sus raíces en el budismo, o sea, el estilo de meditación o la técnica de meditación que yo empecé a hacer y que se quedó como parte de mi vida, pues si uno rastrea de dónde viene, se va a dar cuenta de que viene desde las enseñanzas del budismo. Y, pero poco a poco pues fui aprendiendo más y fui dándome cuenta de que no solo se trata de meditar, sino que también pues tiene que ver con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestra visión del mundo, con nuestra visión de nosotros mismos y de los demás. Y pues en eso estoy. Qué padre. Oye, y mientras escribes este libro, cuéntanos, ¿tuviste algún reto personal, literario o en general que nos quieras compartir? Algo que haya presentado un reto para ti, para finalizar esta novela. Sí, bueno, más que una novela, más bien no siento que sea una Bueno, novela, es más no, no es un una libro. novela, perdón, no sé por qué estoy pensando en novela, perdóname. Ajá, es que a lo mejor la costumbre, ¿no? De que Sí, seguramente estás más sí, sí, resaltando novelas. perdón. Sí, pues es un libro realmente
no ficción o autoayuda, ¿no? Como se le suele llamar. Entonces, pues este libro, digamos, o sea, no sé muy bien hacia dónde va la pregunta, pero voy a responder las dos cosas que se me ocurren. Por un lado, me suena a que quizás si yo enfrenté en mi vida como algún reto que me haya llevado a escribir este libro o que se haya metido en cómo yo plasmo el libro. Y realmente yo, aunque el libro se llama Cómo sufrir un poco menos, de pronto puede parecer como que este hombre se la pasa sufriendo y dejó de sufrir porque le pasaron tantos dramas y tantas cosas en su vida, y realmente no. Yo podría decir que tengo pues una vida que hasta el momento ha sido bastante sencilla, bastante llevadera, pero no por eso no significa que no enfrente pues el sufrimiento de mi propia mente, de mi propia ansiedad, de mi propia preocupación por el futuro, ¿no? No significa que no me enfrente a mi ansia de querer que las cosas sean de alguna manera, a conflictos en mis relaciones, y en realidad el libro va dirigido a esa realidad, a la realidad de los pequeños sufrimientos de la vida diaria. Y la otra forma en la que también entiendo la pregunta es si se me presentó algún reto al momento como de escribir, como en el proceso creativo y de escritura. Correcto. Em, en realidad fue un proceso mira, yo casi siempre que escribo un libro, lo escribo como 3 veces. O sea, como que necesito empezar el libro y hacerlo, y luego me doy cuenta de que no era por ahí, lo tiro y vuelvo a empezar, y voy, luego no es por aquí, y vuelvo a empezar, y ya como a la tercera vez, ya agarra. Una vez Okey. que ya agarra el caminito, siento que ya va fluyendo un poquito mejor. Entonces, pues es eso, es como strike uno, strike 2, y en la tercera bateada ya conecto ahí un buen hit. Y, por ejemplo, aquí en esta historia, en este libro en general, no todos tus libros van de la mano, ¿no? Con esas ganas tú de querer compartir lo que a ti te sirvió para que a alguien más le pueda servir, ¿no? Ya al final el libro ya queda a interpretación de cada quien, pero, pues, digo, ya llevas 10 años practicando esto del budismo, entonces creo que aquí solamente fue voy a hacer un recap de todo lo que hago para que alguien más lo pueda aplicar de una manera sencilla, ¿no? Porque en ocasiones, cuando y te lo voy a decir personalmente, o sea, hay una parte donde mencionas el origen del budismo y que realmente no es en sí una religión, como mucha gente llega a pensar que es, que le adoran algún ente en particular, como, no sé, la religión católica, sino que va más allá de meditar, de estar bien contigo mismo, de estar buscando esa paz que a veces parece imposible encontrar, pero, hubo una parte que yo sí decía de que es que, o sea, sí, es muy fácil decirlo, pero realmente aplicarlo es difícil dependiendo qué tan aferrados estemos nosotros a algo, que es la parte de soltar, ¿no? Por ejemplo, dentro de las 4 nobles verdades, las voy a citar, textualmente. Una, existe el sufrimiento. 2, existen causas que nos hacen sufrir más de lo necesario. 3, existe el cese o la disminución del sufrimiento. 4, existe un camino que nos lleva a sufrir menos. Y luego haces una mención de la canción 4, existe un camino que nos lleva a sufrir menos. Pero ¿cómo llegamos a ese camino? A veces sí puede ser un laberinto muy grande y pues aquí tú nos das nos mencionas, dice, el conjunto de prácticas se conoce como el noble sendero óctuple y consiste en afinar, como quien afina la cuerda de una guitarra, los siguientes aspectos de nuestro día a día. Uno, la forma en la que vemos la realidad. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces, dependiendo de la perspectiva de cada quien, pues la realidad va a ser totalmente diferente. Entonces, eso como que la forma en que vemos la realidad a través de nuestra burbuja de privilegios o de nuestro conocimiento o dentro de nuestra ignorancia, creo que es muy importante. Entonces, eh, y luego continúas con las dos flechas. Esta parte me pareció así, o sea, que le diste directo porque es verdad, o sea, a veces... eh, nos pasa algo, pero nosotros nos quedamos aferrados a eso en lugar de soltar y nos hace doler más, ¿no? Aunque alguien más nos diga que, pues que a cualquiera le puede pasar, no, pero es que me pasó a mí, mira que duele mucho. Entonces, siempre nosotros tratamos de hacer a veces más grandes las cosas de lo que son, pero pues también es dentro de nuestro sentir.
Entonces, platícanos un poquito sobre cómo, decides aplicar los ejercicios que nos das en el libro después de cada uno de los temas que tratamos, digamos, anteriormente, como que es la forma de aplicar lo aprendido. Ujú. Sí, pues yo veía la necesidad de que todos estos conceptos que estaba plasmando en el libro no se quedaran solamente en ideas, sino que realmente pudieras tú llevarlos a la práctica, ponerlos a prueba en tu realidad, ¿no? Y quisiera retomar algunos de los puntos que mencionaste. El primero era sobre cómo vemos la realidad, ¿no? Y muchas veces, pues le generamos un apego, un aferramiento a nuestros puntos de vista, a cómo entendemos las cosas, nos tomamos las cosas de forma personal, Mm. nuestra mirada está a veces muy sesgada o muy cerrada y no nos permite tener una visión más completa del hecho de que las cosas cambian y que las cosas muchas no las podemos controlar, ¿no? Y lo otro, lo de la segunda flecha, pues sí, es este discurso en el que el Buda habla de cómo quien recibe un flechazo va a sentir un dolor, que es parte de la vida, pero quien recibe otro segundo flechazo, ese es el que nos produce este sufrimiento extra, ¿no? Es el sufrimiento mental añadido, que, que muchas veces, fíjate, ese sufrimiento extra también tiene su raíz en no querer sentir el dolor, en no querer aceptar lo que estamos sintiendo, no querer abrazar y reconocernos como Okey. vulnerables. Entonces, la verdad es que todas las enseñanzas budistas se tienen que agarrar con mucho cuidado porque siempre se pueden llevar a un extremo o a otro que no es lo que realmente están proponiendo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, sí, no hagas mucho drama, todo el mundo sufre, suéltalo, no te preocupes, no eres el único al que le pasa eso. Y no, eso podría caer en una visión como de sacarle la vuelta a lo que estás sintiendo. Y el budismo nos invita a no reconocer la experiencia, cómo esto se experimenta en mi cuerpo, en mi mente, pero con una visión o con una atención un poquito con más capacidad de sostener eso, ¿no? De darte cuenta cómo es lo que estás viviendo, pero sin agarrarlo, sin dejar que domine por completo la forma en la que tú te comportas o hablas, sino notándolo, y de esa forma se va transformando. Y claro, también hay cosas que hay que soltar, porque a veces esa segunda flecha o ese sufrimiento mental añadido es porque estamos agarre y agarre una historia, un punto de vista, una persona, nos aferramos a una persona, a un trabajo, a un lugar, a una casa, a un objeto. Estamos buscando constantemente como esta sensación de seguridad, que no se me vaya nada, y en esa búsqueda de querer que no se me vaya nada, te quedas así con todo encima y no podemos tener esta libertad, que muchas veces es lo que más necesitamos, una libertad que nos permita como atender la vida, pues, con nuevas formas, no repetir siempre lo mismo. No, y claro, por ejemplo, también más adelante dentro de la historia, bueno, dentro de la parte de los 3 fuegos, continuando con esta parte, está eso, si soltamos el deseo de poseer algo y nos refugiamos en la gratitud, las llamas de la avidez dejan de quemarnos. Siempre queremos más, nunca es suficiente y eso nos hace sufrir. Y eso es muy cierto, no lo había visto de esa manera, pero eso es muy cierto, o sea, ese afán de nosotros como seres humanos querer más, ya sea algo más emocional o físico o superficial o lo que sea, ese anhelo de tenerlo nos puede llegar a causar un estrés, un sufrimiento que probablemente no pudiese ser de esa magnitud, sino de que, ok, bueno, lo quiero, sí, pero bueno, no, lo vas poniendo como que en prioridades. Y luego esa parte donde mencionas del miedo de soltar, porque es muy cierto, a veces, aunque algo nos está haciendo daño, no lo queremos soltar por esa incertidumbre de qué va a venir después. Y es algo muy común en el ambiente laboral. O sea, cuando tú no estás a gusto en tu trabajo, ya estás harto, te quieres ir, pero al mismo tiempo tienes miedo de ir a otro lugar porque no sabes cómo va a ser, tienes miedo a algo nuevo. Entonces, aquí dentro de lo que nos platicas, dentro de la experiencia dentro del budismo, pues vas viendo que realmente, pues sí, o sea, todo lo que sueltes duele, decir adiós duele, pero siempre viene, puede que sea algo mejor o no, pero
siempre estar en el aquí y en el ahora. Y eso es algo que a mí en lo personalmente es algo con lo que batallo mucho, o sea, porque yo siempre suelo a veces anticiparme a las cosas, pero pues como me estoy anticipando de más, cuando llega ese punto y no es como yo esperaba, empieza el estrés, el enojo, el coraje de que, chin, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero pues es que son nuestros ideales, ¿no? Ajá, es cuando choca la expectativa con la realidad y no encajan, ahí surge esta frustración que nos puede hacer sufrir un montón. Yo creo que a todo mundo nos pasa, el libro realmente está escrito siempre poniendo por delante la amabilidad, la compasión, ¿no? O sea, no es un libro que yo, por lo menos así traté de escribirlo, que te haga sentir juzgado, que te haga sentir de que, estás mal por esto o estás sufriendo por tu culpa, sino que es un libro que dice, somos seres humanos imperfectos, a todo mundo nos pasa, vamos a hacer lo mejor que podamos poco a poco, ¿no? Claro, porque al final ya cuando, porque sí hubo partes donde yo decía, a ver, Pedro, no es tan fácil soltar como lo dices aquí. Pero seguía avanzando y es como que, bueno, es que ya también ahí te estás clavando con algo que probablemente no merece tanta atención y vas viendo poco a poco cómo esas formas te pueden ayudar. Digo, a mí me cayó como anillo al dedo porque yo soy una persona que me frustro muy rápido, porque yo espero que ciertas cosas transcurran de cierta manera, pero pues esas son mis ideales, ¿no? Mis expectativas, pero la realidad no siempre va a ser así. Entonces, en la forma de los 3 fuegos dije: "Guau, esto lo tengo que aplicar empezar a aplicar sí o sí, porque vivir enojado y estresado no está padre". Sí, sí, sí. Y de hecho, pues el libro también invita a que ese mismo enojo o estrés que surge cuando te aferras, también lo puedas aceptar y lo puedas reconocer y puedas ser amable con él, porque también si estás, pues, diciendo: no, esto me pasa, yo tengo que cambiar ya, pero no, es como, espérate, soy humano, me regalo cariño, pero investigo, ¿no? Investigo, a ver, ¿cuál es esa segunda flecha o cuál es el fuego que me está quemando? Pues ya me di cuenta que tiene que ver con un rechazo a tal cosa, o con que no estoy acordándome que, pues, no puedo controlar todo, o se me olvida que las cosas no son para siempre, y te empiezas a acordar de esas cosas y las aceptas, y ya como que se suaviza un poquito, ¿no? Por eso el libro se llama Cómo sufrir un poco menos, porque es una, digamos, una promesa, alcanzable, ¿no? No te estoy diciendo cómo liberarte del sufrimiento, es como sufrir un Sí. poquito menos, nada más. Sí, porque el sufrimiento va a estar ahí de una u otra manera, no siempre, pero cuando te topes con él, por ejemplo, el escenario que pones de que estás frustrado porque no has terminado de trabajar, te vas a cocinar, la cocina está sucia y está esa parte de que el coraje ya lo empiezas a transmitir con otras personas. Y sí es cierto, ¿no? O sea, más que nada, el libro en sí completo es una invitación a que sintamos también, porque está esa parte de que rechazamos sentir el coraje, el sentir la frustración, el sentir, no sé, incluso sentimientos más fuertes, ¿no? Como, no sé, algún odio, un deseo de venganza que probablemente pueda ser muy fugaz, pero que, bueno, acéptalo, pero realmente va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué cómo fue para ti el proceso de elegir qué plasmar en el libro? Porque supongo que, trataste de poner como que algo muy resumido o esencial, porque yo siento que el budismo es algo muy, muy complejo, porque estamos hablando de una forma de meditar, de sentirte bien contigo mismo, pero no solamente conlleva solamente meditar, sino más cosas en general. ¿Cómo decides tú regalarnos estos puntos y cómo decides ponerlos en esa secuencia? Porque, pues, se va sintiendo una secuencia muy lógica dentro de Ujú. Sí, yo decidí tomar como base la enseñanza de las 4 nobles verdades, porque, pues, es una enseñanza que aparentemente es sencilla en el sentido de que suele ser la que te enseñan en tu primer curso de budismo, eso te van a enseñar, ¿no? Y al mismo tiempo contiene otras enseñanzas, o sea, todo, de hecho, el budismo es así, el budismo es como una cosa a la que le das doble clic, o sea, las 4 nobles verdades y luego a la primera le das doble clic a los ujú, tipos de sufrimiento y luego le das doble clic a no sé, y te vas expandiendo. Entonces, sí contiene muchas enseñanzas, las 4 nobles verdades, pero sí, tuve que dejar fuera muchísimas cosas, cosas que incluso a lo mejor ni siquiera yo, o sea, no termino de comprender, pues, o sea, no termino, a lo mejor intelectualmente las comprendo, pero
encarnadas todavía siento que me falta tiempo de práctica. Entonces traté de ser muy honesto en cuanto, miren, esto es lo que yo entiendo hasta el momento y aquí va. Y la estructura realmente son las cuatro nobles verdades, porque la primera las presenta, las cuatro nobles verdades de forma global, pero luego el segundo, después el otro capítulo que habla de la compasión, en realidad es Ujú, la respuesta hacia el sufrimiento, ¿no? Y luego el capítulo que le sigue, que es el de el soltar, es la respuesta a las causas del sufrimiento, y el siguiente capítulo, que es la libertad, es la respuesta o lo que se puede llegar a experimentar una vez que cesa el sufrimiento o que se disminuye el sufrimiento. Entonces, y el último capítulo es sobre el camino, donde ya vamos explorando cada uno de los elementos del noble sendero óctuple. Entonces, básicamente, el budismo es así, en realidad se ha ido transmitiendo mucho a través de listas. ujú. Es una tradición que se basa mucho en organizar las cosas por lista, y eso facilita mucho la memorización de algunas enseñanzas, y pues digamos que ya había mucho trabajo hecho también previo. O sea, yo llegué a escribir esto pues con antecedentes de muchos maestros que ya se habían encargado de traducir estas enseñanzas, y pues ya yo lo que hice fue ponerlas con mi estilo y con dibujitos y ya está. Justo los dibujitos es algo también, me encanta, porque hace que sea más ameno, y también que se te queden más las cosas, porque quizás para muchas personas mucha información a veces llega a ser un poco agobiante, pero ya con los dibujos y con los ejercicios se me hace muy padre. Te digo, yo no soy mucho de leer este tipo de literatura, pero cuando lo hago es porque el libro visualmente es atractivo. Y el libro es atractivo visualmente, ¿no? Es como, por ejemplo, el de Amalia Andrade, ¿no? Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor por otra vida. También es un libro que llegó en su momento a tener un boom enorme y era un libro chistoso tratando una situación dolorosa que puede llegar a ser una ruptura amorosa, ¿no? Y en este caso, cómo sufrir menos es cómo ayudarte a que tú vayas sintiendo un poquito menos de ese dolor, ¿no? Evitar tanta esa que una frustración se vaya más grande, ¿no? Exacto. Oye, y cuéntanos un poquito más de que esta novela, pues, es reciente, ¿no? ¿Tienes más proyectos en puerta? Sí, bueno, este libro es mi tercer libro con el sello Grijalvo. El primero se llama La vida minimal, cómo vivir ligero en un mundo pesado. Es un libro sobre cómo llevar Ujú, una vida más sencilla en cuanto a pertenencias, consumo. Luego está Siéntate contigo mismo, que es un libro enfocado en enseñar la práctica de la meditación de atención plena. Y el tercero es este, ¿no? Mm, yo además me dedico pues a dar clases y cursos de meditación con una influencia budista, aunque el budismo trato de no meterlo tanto porque no es un tema que domine a profundidad, pero sí pongo las bases, ¿no? Pues doy talleres, tengo mi podcast se llama Querido Pedro, y próximamente ujú. vamos a publicar un libro también con Penguin, que va a ser un libro como de poemas y frases. Es un libro muy diferente a estos tres anteriores, es más como los libros, no sé si conocen a Jung Pueblo o a Rupi Kaur, que son como frasecitas, poemas, entonces va por ese estilo. Me parece interesante, Rupi Kaur también, yo no soy. Ahora sí que yo soy todo lo que no, vas a decir bien negativo, ¿no? Casi tampoco soy muy apegado con la poesía, pero recuerdo que Rupi Kaur sí fue como que un parteaguas, ¿no? Para mí, en cuanto a la poesía, todavía no estoy muy adentrado en el tema, pero me parece genial. Y si vas a seguir con el formato que estás hasta ahorita, creo que va a funcionar muy bien, ¿no? Y en cuanto a tus influencias literarias, ya vamos a meternos un poquito más de lleno a esa parte. ¿Qué es lo que lee Pedro? ¿Qué es lo que disfruta leer? ¿Cuáles son tus rutinas de lectura? Ujú. Mira, una influencia que está muy presente en la escritura de este libro en particular y que sí leo mucho es un autor que era un maestro budista que se llama Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh escribe súper bonito, pues sus libros son traducidos al español, él escribe, creo que escribe en inglés, escribía en inglés.
sí leo bastantes libros de, pues digamos, de psicología budista o de atención plena. Recientemente leí un libro, no me acuerdo, el último que leí era un ensayo que se llama El sonido el viento entre los árboles, creo. Y era un ensayo sobre una chica de Argentina que viaja a Japón a aprender sobre cómo preparan el té, como el ritual del té. Me gusta leer eso. ¿Qué más he leído? Recientemente leí, ¿cómo se llama este? Las perras de reserva. No sé si conoces. ¿Ok? Reserva Dalia de la Cerda. de Dalia. Ajá, de ella leí, lo leí recientemente. Antes leí también el otro, que es el de Maeda. ¿O cómo? Alguien me cantó un corrido, no me acuerdo. O sea, sí leo de pronto otras cosillas. Medea me cantó un corrido. Me cantó un corrido, sí. Este, leí a Ocean Bong recientemente, que se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Ah, sí, me suena Anagama. eso. Pues sí, trato de no leer, o sea, si por mí fuera leería puros libros de budismo, pero me gusta de pronto pues meterme también a otro tipo de literatura. Ok, qué padre. Bueno, esta Dalia de la Cerda, sí, yo también ya la he leído, me parece fenomenal. Sus novelas, sus historias muy fuertes, muy crudas, y es lo que me gusta de ella. Pues bueno, Pedro, pues vamos a dar por terminada esta charla. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que los demás, no tengo tu libro aquí, si tú lo tienes y lo quieres A ver, mostrar. déjame ver, lo tengo Sí, yo. porfa. Sí, Bueno, para que vean lo bonito que es, porque te digo, lo tengo en digital, pero en físico se debe de ver precioso. Entonces, más por los dibujitos que tienes, esos dibujos me encantan. mira, este es el nuevo, como sufrir un poco menos. Este es el Ajá, anterior, se llama Siéntate contigo mismo. Y este es el sí, primero, que se llama La vida minimal. Entonces se ven muy bonitos juntos, además, como el kit completo. sí. Se ve bonito. Oye, sí, Entonces, ya nada más me faltaría el primero. ya para tener la colección. Y estos son pues los dibujillos Sí, ya. que tiene el libro. Bueno, ¿Tú, también, tú los haces? sí, yo hago las ilustraciones. Acá hay otro. Excelente. Ujú. Y pues eso, Sí, me me gusta encantan. también. La solapa ahí le metemos también su cariñito. Entonces, pues sí, esos están los tres juegos de los que estuvimos hablando, como quemando la cabeza al hombre. Sí, esa imagen me dio mucha risa. Y bueno, antes de también, ahora que lo mencionas, la del perro, con el hueso, Los huesos sin carne. el Ujú. hueso sin carne. Sí, me pareció maravilloso. Pues no me queda más que invitarlos a leerlo. Creo que es una muy buena opción para tomar también un descanso por si vienen de lecturas pesadas. Algo de relajarte, meditar, darte tiempo a ti mismo. Tu libro funciona de maravilla. A mí me gustó muchísimo y no nada más por el hecho de que estemos aquí y que estoy aquí platicando contigo. Me gusta ser muy sincero con mis recomendaciones y ya tenía un contexto de qué es lo que escribes, entonces dije, bueno, voy a darle una oportunidad más y pues no me decepcionaste, me gustó mucho, a pesar de que te digo, no soy consumidor de, pero ten por seguro que lo voy a recomendar y si conozco a Ah, alguien por ahí que vive igual de frustrado y ansioso que yo, también se lo voy a regalar porque creo que tiene muy buenos tips, si no es que en su mayoría, para que lo podamos aplicar. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte, Pedro, por tu tiempo, por tus libros, por esta charla, deseándote lo mejor del mundo y esperamos que en algún punto lleguemos a coincidir, como lo mencionas al final de tu libro, que también tiene una nota preciosa que no se las voy a leer ni nada para que vayan a buscar el libro. Me encantó esa nota preciosa y espero algún día toparte y saludarte en persona. muchas gracias, sí, me encantará saludarte también. Pues bueno, muchas gracias también a Penguin por la oportunidad de tener esta charla y pues nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. Gracias.